El día de hoy vamos a explicar el tutorial de Raptor. Nuestro equipo está formado por Marlene Arreola, su servidor Said Sánchez, Angélica Ramos y Ángel Millán. ¿Qué es Raptor? Raptor es un software de pseudocódigo para la plataforma de Windows. Este se utiliza para hacer diagramas de flujo que nos ayudan a resolver problemas sencillos y realizar procedimientos a través del cual se desarrolla la lógica computacional por medio de una resolución de estos. ¿Cómo funciona? Funciona de manera que se van insertando nombres y variables. Nombres de funciones en los círculos informáticos que son conocidos como identificadores. Sin embargo, para introducir estas variables debemos seguir ciertos pasos. El ejemplo: si la variable se compone de dos palabras, no se debe dejar espacios. Puede ser sustituido por un guión bajo. No debe contener caracteres especiales y no debe llamarse como las palabras reservadas del programa. Bueno, enseguida nuestro compañero Ángel nos explicará cada uno de estos símbolos que aparecen en Raptor. Esta herramienta se llama entrada de datos. Se utiliza para desplegar un texto donde se pida una variable y se asigne a la variable. Depende del usuario. Asignación. Se da una variable predeterminada, no depende del usuario. Salida de datos. Esta herramienta se utiliza para desplegar una variable al usuario. Selección. Esta herramienta se utiliza para definir el destino del programa a partir de una condición. Loop. Esta herramienta se utiliza para crear un ciclo que se romperá con una condición o hasta que una variable tome algún valor. Enseguida nuestra compañera Marlene nos dirá cuáles son los tips para trabajar en Raptor. Siempre antes de comenzar, necesitas crear un procedimiento algorítmico para que sobre de él trabajes dentro de Raptor. Cuando se desee desplegar un texto al usuario, este deberá ir entre comillas. Cuando se desee desplegar una variable, se deberá colocar el signo de más y enseguida la variable a desplegar. ¿Qué tal? Mi nombre es Ángel y a continuación conoceremos las diferentes herramientas que tenemos dentro del programa Raptor. Como lo aprendimos en la presentación, tenemos diferentes herramientas con las que las podemos utilizar en este programa. En este momento vamos a aplicar una operación básica para comenzar a aprender a usar este tipo de herramientas como lo es Raptor. Podemos empezar con una suma de dos números. En la presentación vimos que este recuadro se utilizaba para agregar nombres a variables o para realizar algún tipo de operaciones. En este momento vamos a hacer una suma. En una suma se necesitan dos números y realizar la operación. Vamos a utilizar este recuadro para asignarle un nombre a una variable y así hacer la suma. Dentro de esta herramienta, al comienzo, nos pide el nombre de nuestra variable que vayamos a utilizar o a realizar la suma. En este momento podemos utilizar el nombre número 1 porque vamos a utilizar dos números que se van a sumar a continuación. En este momento ya queda asignado el número a la variable llamada número 1. Enseguida necesitamos el segundo número. Tenemos que ocupar la misma herramienta que es assignment para agregar el número 2. Y dentro de este número puede ser cualquier número. En este momento vamos a utilizar el número 5. Y también queda agregado el valor a la variable. Enseguida necesitamos que estos dos números se sumen. Como ya sabemos, este recuadro es para asignar variables y para realizar la suma de estas variables. Lo que vamos a necesitar ahora, o el resultado va a ser ahora una variable.
Entonces podemos ponerle resultado como nombre a nuestra variable. Y vamos a poner número 1, que es el primer número, el signo más, y número 2, que es la segunda variable. Así ya queda nuestra suma de las dos variables que habíamos asignado anteriormente. Pero ahora corremos el programa y dentro de nuestra consola solo se analizaron 5 símbolos, que fue el primer número, el segundo número, el resultado y la suma que realizó. Si nosotros queremos desplegar este resultado, necesitamos utilizar la opción Output, que es el reflejar el resultado al usuario. ¿Cómo lo hacemos? Como lo vimos en la presentación, nosotros para desplegar un resultado necesitamos utilizar comillas dentro de Raptor para que se despliegue a nuestro usuario. Entonces vamos a utilizar las comillas y vamos a poner resultado. Y para desplegar una variable necesitamos utilizar el signo más, como lo vimos en la presentación. ¿Qué variable vamos a desplegar? Pues resultado, porque es el resultado de la suma. Un momento. Ya, me había equivocado en las comillas. Listo. Utilizamos las comillas. Como ven, no desplegó el resultado porque no tenía bien utilizadas las comillas. Ahora, si corremos el programa, en nuestra consola nos despliega resultado 15, que es la suma de 10 y 5. A continuación veremos otro ejercicio utilizando las diferentes herramientas que ya sabemos utilizar a partir de la presentación. Conoceremos una herramienta en Raptor conocida como suma por contador. Esta suma por contador utilizará la herramienta loop, que nos servirá para que introduzcas una variable y darle una condición para que este ciclo, también llamado loop, se rompa a partir de esa condición. Entonces lo que necesitamos es una variable. Este ejercicio va a hacer que nos despliegue una serie de números que tengan algún tipo de incremento, como algún incremento como 1 o 2, puede ser suma, puede ser multiplicación, y que se romperá ese ciclo a partir de la condición que nosotros le agreguemos. Para empezar, necesitamos una variable para que entre a nuestra opción loop o ciclo. En este momento vamos a utilizar el recuadro assignment para introducir una variable que se llamará contador. Esta variable tiene que ser un número que no afecta a la operación que se esté realizando dentro del ciclo. Por ejemplo, si es una suma, necesita comenzar en 1 porque se va a desplegar los números del 1 al 10. Listo, ya está asignada a la variable contador el número 1. A continuación vamos a ingresar la herramienta loop, que es un ciclo, y en este punto está la condición que nosotros queremos que se rompa o para que salga del ciclo. Si queremos que se despliegue del 1 al 10, va a haber un incremento de un número que será 1, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, y poco a poco, así sucesivamente. Entonces, la variable tiene que ir cambiando respecto a cada incremento. Entonces, lo que necesitamos es primero desplegar la primera variable que va a entrar. Debajo de la condición ponemos un output para desplegarlo. Como contador va a iniciar el ciclo, tenemos que desplegar esa primera variable.
Dentro de este output o salida necesitamos colocar comillas, espacio, comillas y un signo de más. ¿Por qué necesitamos utilizar un espacio dentro de estas comillas? Para que el programa reconozca que se va a desplegar una variable. Solo necesitamos desplegar la variable contador. Listo. Ahora va a haber un incremento para ir subiendo hasta el número 10. Entonces necesitamos ingresar una suma que va a ser ese incremento. Pero va a salir con el nombre de contador para que esa variable vaya incrementando y vaya tomando el número de cada resultado que se vaya agregando. Por ejemplo, al principio se va a desplegar primero el primer contador que entra, que va a ser 1, se le va a agregar un 1 y entonces ahora la variable contador va a tener el valor de 2, porque 1 más 1 es igual a 2. Va a regresar y va a entrar aquí como 2 y va a desplegar el número 2 y así sucesivamente. Ahora la variable se tiene que llamar contador para que vaya agregándose ese 1 y dentro de la operación va a ser contador más 1, que es la primera variable que entra a este ciclo. Va a regresar y necesitamos algo que rompa este ciclo. Si queremos que el ciclo pare en el número 10, pues esa variable contador sea mayor a 10. Entonces, en el momento que la variable sea mayor a 10, el ciclo se romperá y saldrá del ciclo y terminará el programa. Vamos a correrlo para que me entiendan un poco mejor. Va a comenzar el programa, entra la variable y regresa porque aún el número contador no es mayor a 10. No va a salir hasta que esto sea correcto. En nuestra consola podemos ver cómo se van agregando los números. Y al final se despliega la serie de 1 a 10. ¿Por qué esta condición no puede ser contador igual a 10 si es al número que queremos llegar? Podemos intentarlo y correr el programa. Inicia, entra el contador como 1, sigue aumentando y lo va desplegando con este output que pusimos anteriormente. Va agregando un número 1, pero cuando el número es igual a 10, ya no lo despliega y solo tenemos de 1 a 9. Entonces, siempre tenemos que colocar un signo mayor al número que queremos donde termine nuestro ciclo. Y así, al correr el programa, nuestra serie va a llegar hasta el número 10, como lo vamos a ver a continuación en nuestra consola, que va desplegando los números de la variable contador por este cuadro de salida con comillas, espacio, comillas y un signo suma para desplegar una variable como lo vimos en la presentación. Y aquí está la serie del número 1 al número 10. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias. Esperamos que les guste.